aplico este concepto de fertirriego en cultivos extensivos, normalmente estoy sometiendo a la planta a unas variaciones de conductividad eléctrica del pH. Esas variaciones de conductividad eléctrica del pH no son buenas para la planta. Primero, el pH es importantísimo para la asimilación de nutrientes. Hablábamos la vez pasada que si yo tengo pH entre 5, 5 y 6, máximo 6,5, los elementos mayores y menores están bien disponibles para la planta. Y que si yo fertirriego siempre con pH alto, mi suelo va a tender a pH alto, y si fertirriego siempre con pH muy ácido, mi suelo va a tender con el tiempo a pH bien ácido. Es decir, que el fertirriego me ayuda de alguna forma a mediano y largo plazo a tratar de mantener un buen pH del suelo. Pero, si yo mantengo esto variable, pues la solución nutritiva va a estar variable y no necesariamente va a estar los fertilizantes disponibles porque le estoy variando esto. ¿Y por qué estoy variando esto? Porque estoy variando la conductividad. ¿Y por qué varío la conductividad? Porque estoy aplicando dosis independientes del volumen de agua que aplico. Mientras que en el fertirriego estoy teniendo esto constante y esto constante. Porque esa fórmula durante esta etapa X que estamos hablando, digamos, la etapa inicial, la de crecimiento, la de desarrollo, cualquiera que sea, esta va a ser constante y esta va a ser constante, y eso hace que la planta se mantenga a gusto. Cuando uno sube mucho la conductividad eléctrica, genera una cosa que se llama tensión osmótica. La tensión osmótica es la fuerza que la planta hace para tomar nutrientes de la solución nutritiva. Yo les pongo un ejemplo. Una tensión osmótica de la conductividad eléctrica del suelo o del fertirriego de 1 milisiemens por centímetro, que es normal en fertirriego, la planta tiene que hacer 37 centibares de fuerza de succión. Y si yo tengo un suelo franco a capacidad de campo, puede tener unos 10 centibares de tensión de capacidad de campo. Esta es la tensión de humedad y esta es la tensión de sales. Es decir, que la planta tiene 47 centibares de fuerza que tiene que hacer para succionar. 47 centibares es coger un manómetro, un bacómetro y succionar muy muy fuerte. Cuando ustedes succionan muy muy fuerte hasta que los ojos se ponen morados, logran por ahí llegar hasta 30 centibares. Y la planta ya va en 47 con esta conductividad y este pH. Yo les hablaba ejemplos donde hay casos de fertirriego que aplican conductividades de 5, de 10 hasta de 20. Pongamos una conductividad de 3. Estamos hablando de 111 centibares más 10 de humedad. Estamos hablando de 121 centibares. Esta es una planta que está supremamente estresada. Esta es una planta que está supremamente estresada por sales y le importa 5 la humedad. Es decir, tener una conductividad muy alta en el suelo o en el fertirriego es tan grave como tener un suelo supremamente seco. Es decir, que la planta, cuando subo mucho la conductividad, la planta se estresa por sales y la humedad, por más que quiera mejorarla, por más que consienta la planta con humedad, no voy a solucionar el problema porque el problema está en las sales. Entonces, el objetivo del fertirriego es aplicar en esta solución nutritiva la menor posible sin que a la planta le haga falta. La menor posible sin que a la planta le haga falta. Y eso se logra pues con un montón de procesos que se llama diagnóstico nutricional, que vamos a ver ahora. Entonces, ahí hemos hablado de los dos conceptos de fertilización, la convencional y el fertirriego. Y que esto se habla en kilos por hectárea y esto se llama en gramos por metro cúbico. Que este mantiene conductividad y pH variables, que este mantiene conductividad y pH constantes. Y cuando más agua, más abono, cuando menos agua, menos abono. Pueden hacer un estimado. Esa es otra razón porque a la gente le encanta este método. Porque eso no se descachan en el presupuesto. Pero las plantas no es lo mismo, a mi concepto, respetando mucho los conceptos. Mientras que este método es bien complejo, porque los meteorólogos que se la pasan estudiando el tema se descachan cuánto más un técnico en una finca que tiene otras 50 cosas más que hacer. Entonces, esto es difícil de controlar en el tema de presupuestos. Esto es muy sencillo. Entonces, estamos hablando de esas dos formas. Bueno, esto es sencillo de calcularlo. Un ejemplo sencillo, no sé, es dividir los 400 en
los fertilizantes que voy a mezclar, usar, y se calculan las cantidades y se pone por los meses, por las semanas, como sea. Pero para calcular fertilizantes hay que hacer primero un diagnóstico nutricional. Diagnóstico nutricional. ¿Qué es diagnóstico nutricional? Que con los análisis de suelos, más los análisis del agua, de riego, más los análisis foliares, si tengo del cultivo, porque ya está implementado, pues está en etapa de desarrollo, más los requerimientos nutricionales del cultivo, más la experiencia que tenga en el tema, yo hago una conjugación de factores, hago una fórmula que no es matemática y calculo los requerimientos nutricionales del cultivo. Y los voy a calcular en partes por millón. Hacer esta tarea no es fácil. Hacer esa tarea implica muchas cosas, mucho trabajo, esfuerzo, investigar, analizar, revisar experiencias, revisar situaciones de muchos índoles, pero llegar a tener esta fórmula propia para el cultivo es una de las cosas difíciles que hay en la agricultura. Y esto, digamos que es la fórmula para la etapa de crecimiento. Digamos, yo implementé mi cultivo y está creciendo. Luego hay que hacer otra fórmula para la etapa de producción. Inicialmente se manejan estas etapas. Inicial, luego viene la etapa de crecimiento o desarrollo, luego viene la etapa de producción, y al final viene una etapa de, pongámosle, de producción constante. Bueno, entonces les voy a explicar qué son estas etapas. Normalmente, una etapa de desarrollo, vamos a hacerlo de otra forma porque no nos vamos a entender. Aquí está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, y pongamos los menores. Entonces vamos a hacer esta tablita. Y aquí está la etapa inicial. Luego está la etapa de crecimiento y llamémosle la etapa de producción o llenado. Hagamos esas tres. Estos elementos nutricionales tienen muchísimas funciones en una planta. Nosotros como técnicos de fertirriego debemos conocer esas funciones de esa planta. Los ingenieros agrónomos las conocen muy bien, los ingenieros agrícolas las desconocemos muy bien, me incluyo yo. ¿Por qué? Porque no nos formaron en eso. Pero nosotros no, porque no nos formaron en eso, no implica que sigamos informados. Tenemos que formarnos en eso, aprender de la fisiología de los nutrientes en esa planta. Normalmente, para la mayoría de los cultivos, los elementos tienen un comportamiento. En la etapa inicial requiere un nivel nitrógeno medio. Aquí es donde más requiere fósforo, porque el fósforo es el que logra el desarrollo radicular. Y el desarrollo radicular de una planta es el futuro de la plantación. Si tengo un buen desarrollo radicular, voy a tener unas buenas cosechas. El potasio se encarga el nitrógeno se encarga del crecimiento. Si es el crecimiento, ¿dónde va a ser importante? Aquí en esta etapa. Quiere decir que aquí voy a aplicar mayores dosis, aquí menores dosis. El potasio se encarga del engrose, tamaño de frutos, peso de frutos, densidad de frutos, resistencia de tejidos, control de heladas y otras cuantas funciones, pero el más importante es para la producción. Aquí voy a poner un buen potasio. Y estos nutrientes son como muchos trabajadores en una empresa. Cada uno tiene sus funciones, pero hay funciones interrelacionadas entre ellos y deben trabajar de manera sincronizada, sinergizada entre ellos para lograr el rendimiento adecuado. Si este es en una empresa es el de producción y este, digamos, es el inventario y no le da a tiempo los materiales para producción, no va a hacer el trabajo. Entonces, en la empresa de los nutrientes hay dos cosas que se llaman sinergismos y antagonismos. Sinergismos es que los unos
se ayudan entre sí, y antagonismos es que se ponen las trampas y los tropiezos entre sí. Años después entendí que alguien me decía que tú eres antagonista. Es porque se ponen tropiezos y trampas entre sí y no funcionan. Antagonismo es cuando el exceso de uno bloquea al otro. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo pongo un exceso de potasio, el magnesio se bloquea. Yo tengo buen magnesio en el suelo y tengo buen magnesio en el fuerte-riego, pero si pongo exceso de potasio, no toma la planta magnesio. Lo mismo, otro antagonismo, cuando yo tengo exceso de azufre, me faltó el azufre por acá, cuando yo tengo exceso de azufre me bloquea la asimilación de nitrógeno, entre ellos compiten, entonces tengo un problema de nitrógeno cuando tengo exceso de azufre. Y otros cuantos antagonismos, muchos hay, y hay otras cosas que se llaman sinergismo. Los sinergismos es que trabajan de la mano y hacen funciones similares, semejantes, y se ayudan entre sí. El fósforo, para hacer bien su función, requiere de un magnesio. El potasio, para hacer su función bien, también requiere de un nivel de calcio. Entonces, así mismo deberían ser las proporciones. Aunque en esta etapa podría ser una porción alta o una porción media. Eso es evaluable dependiendo de varias cosas. Entonces, es más o menos cómo se comportan. Entonces, en la etapa inicial yo pondría un nitrógeno bajo, un fósforo alto, un potasio medio, un calcio medio, un azufre medio, un magnesio medio y unos menores por evaluar. Los menores también tienen su historia. En una etapa de crecimiento pondría un nitrógeno más alto, el más importante nitrógeno. El fósforo le bajo porque ya las raíces tienen un buen nivel de formación. El potasio lo pongo en medio, el calcio en medio, el magnesio en medio, el azufre en medio y por evaluar. Y en una etapa de llenado lo que más me interesa es potasio y calcio, bajo el nivel de nitrógeno. Pongo un nivel medio y aquí un nivel medio y medio y medio. Ahora, ¿qué es nivel alto, medio, bajo? Eso es... Ahí empieza la experiencia de analizar y empieza, oye, si yo tengo en el suelo un nivel excesivo de nitrógeno y estoy en la etapa de crecimiento, ¿voy a poner un nivel alto de nitrógeno? Les hago la pregunta. Tengo exceso de nitrógeno y estoy en esta etapa, entonces ¿tengo que poner alto nitrógeno? No, exacto, tengo un nivel alto de nitrógeno en el suelo. Ya vemos que es un análisis de elementos disponibles de la solución de suelo, no en el convencional. Entonces, si yo tengo exceso de nitrógeno y la demanda de la planta es alta, pues voy a poner un nivel medio. Entonces, ¿cuánto es alto, medio, bajo? Ahí sí depende de muchas cosas. Para rosas son unos niveles, para hongón son otros, para gérberas son otros, para lechugas son otros, para tomates son otros, para papas son otros. Entonces, esos niveles de referencia hay que investigarlos, analizarlos, encontrarlos, experimentarlos, y esto no está... Hay fórmulas en los libros. Por ejemplo, hay un libro bueno que se llama Fertilización de cultivos de Héctor Caraya, un español, editorial Multiprensa, muy bueno. Ellos ponen unos niveles de referencia y él ahí mismo cita niveles de referencia de otros investigadores y ya ponen unas fórmulas más o menos estándares. Dicen, para tomate, hidroponía en sustrato, aplique estas cantidades en partes por millón, ¿sí? En tal etapa. Pero esos niveles de referencia son niveles de referencia, no son para aplicarlos 100%, sino que hay que analizarlos. Entonces, esta es la fórmula, la forma como se conjuga todo esto. Voy a hacerles otro ejemplo. El hierro en el suelo está alto. Y el requerimiento del hierro en una etapa es alto. Ustedes pondrían alto hierro, medio hierro, bajo hierro en el fertiliero. El suelo está alto, el requerimiento de la planta es alto. Bajo hierro, lógico, ¿no? Bien lógico, eso sí, más fácil nos cuesta la pregunta. Si este hierro está alto, seguramente mi pH de suelo está en mayor de 7 y este hierro está fijado. Está en forma sólida, granulado al suelo y no está disponible. Por consiguiente, no me sirve tenerlo en cuenta y tengo que poner un alto nivel de hierro porque este no es disponible.
Yo puedo ir a través del tiempo en el fertirriego, poner un pH de 5,5 para que este pH vaya de 7, vaya bajando a 6,5, vaya bajando a 6. Y este hierro se va solubilizando, y si le meto un quelato de hierro como fertirriego, este quelato de hierro tiene una molécula orgánica que me va haciendo disponible, y eso sí podría con el tiempo aplicar un hierro bajo. Pero al inicio, este hierro no es cuento. ¿Por qué? Mucha gente lo tiene en cuenta y no pone hierro, porque dicen en el hierro está alto, pero si está alto en el hierro es por algo. No es porque sea una fábrica de hierro, es porque está fijado, está insoluble, no está disponible. Entonces, en este caso, hay que analizar bien el tema del pH del suelo. Si el pH está muy bien y esto está alto, ahí sí es disponible.